Ves a alguien con poder y piensas, ¿cómo carajos llego ahí? No es envidia, es una sospecha que duele, porque no entiende nada, pero ahí está, decidiendo por todos, hablando en nombre de todos, sin tener ni idea de lo que hace. Y mientras tanto, las personas inteligentes, preparadas, éticas, siguen en la sombra, atrapadas en cargos secundarios, ignoradas por el sistema, y empiezas a pensar, ¿y si esto no es casualidad? ¿Y si no es un error del sistema? ¿Y si el sistema fue hecho exactamente para eso? Maquiavelo lo vio claro. Hace siglos, en carne propia, exiliado, traicionado, lejos del poder que tanto estudió, escribió lo que muchos no quieren leer, la verdad incómoda sobre el poder. No era un manual de liderazgo, era una autopsia, un mapa de lo sucio, de lo real. Todos ven lo que aparentas, pocos sienten lo que eres. No tienes que ser competente, solo tienes que parecerlo y saber moverte en el escenario, pensar demasiado, dudar demasiado, ver los matices. Todo eso te vuelve invisible, porque el poder no premia al que piensa, premia al que convence. Y convencer es actuar, no reflexionar. Un estudio del Journal of Management lo deja claro. Ser inteligente ayuda, pero solo hasta cierto punto. Pasado cierto nivel de inteligencia, empiezas a hablar en otro idioma, uno que la mayoría no entiende. Y eso desconecta. La gente quiere certezas, frases simples, líderes que digan, yo tengo la solución, aunque sea mentira. Mientras el sabio explica, el cínico ya se ha ganado la ovación. ¿Te acuerdas de Sócrates? Cuestionaba todo. Y por eso lo callaron. Porque pensar incomoda. Y lo incómodo no gana votos, ni aplausos, ni seguidores. Y aquí entra un fenómeno más moderno. El efecto Dunning-Kruger. Lo descubrieron dos psicólogos, David Dunning y Justin Kruger. ¿La conclusión? Cuanto menos sabes, más seguro estás de que lo sabes todo. Y lo peor, la gente segura convence más. Sí, la ignorancia, además de atrevida, es magnética, porque proyecta autoridad, decisión, fuerza, y eso se confunde con inteligencia. Un estudio del Journal of Personality and Social Psychology en 2020 lo confirmó. Las personas que mostraban exceso de confianza eran vistas como más capaces. Aunque no lo fueran, era pura percepción. Y la percepción manda. Miremos ejemplos reales. Adam Neumann, fundador de WeWork, vendió un modelo inestable, pero su discurso era tan fuerte que lo siguieron miles. Perdió millones, pero lo aplaudían, porque parecía saber lo que hacía. En Rusia, oligarcas subieron no por talento, sino por conexiones. En Japón, líderes fueron premiados por carisma, no por resultados. Y en muchos países, gana el que grita, no el que piensa. Y si crees que eso es lo peor, espera, porque cuando llegan arriba, hacen todo por quedarse. No buscan talento, buscan obediencia, no quieren ser desafiados, quieren ser aplaudidos. Maquiavelo lo dijo. La mejor forma de conocer a un gobernante es mirar a quienes lo rodean. Y los líderes débiles se rodean de gente más débil. Así se forma la red de mediocridad, una estructura donde lo mediocre se protege a sí mismo, donde el talento es un peligro, donde preguntar está mal visto, donde opinar es arriesgarte. Eso no es casualidad, es cultura. Una cultura del miedo, del ego, del control, y aún así, seguimos votando por ellos, siguiendo sus discursos, creyendo sus promesas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita certezas, especialmente cuando el mundo da miedo. En la crisis, la gente no sigue al sabio, sigue al que parece tenerlo todo bajo control, aunque esté equivocado, aunque no sepa nada. Maquiavelo no hablaba de fantasías, describía el mundo tal como es, y eso incluye una verdad incómoda. La moral muchas veces estorba. Un príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la situación lo exige.
Y aunque duela, es cierto, porque el ético duda, el cínico actúa, el justo reflexiona, el ambicioso toma ventaja. ¿Te suena? ¿Has visto a personas avanzar por mentir mejor? ¿Has visto a alguien brillante ser ignorado por no gritar lo suficiente? La historia está llena de eso. Cicerón, brillante y justo, perdió contra Julio César, quien hizo lo que fuera para ganar. En el mundo actual, los honestos pierden debates contra populistas que ofrecen milagros, milagros sin costo, sin verdad, sin ética. Y lo peor es que funciona, porque el éxito muchas veces no se mide por resultados, sino por percepción. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Otra vez, Maquiavelo. En política puedes fallar, y no pasa nada. Basta con culpar a otro, con cambiar el relato, con controlar el ruido. Crean enemigos, saturan con caos, noticias, escándalos, distracciones, reescriben su historia. Lo que dijeron ayer ya no importa hoy. Y la gente, agotada, deja de pensar. Solo reacciona. En psicología esto se llama doble pensar. Aceptar dos verdades opuestas y seguir adelante como si nada. Orwell lo explicó y Maquiavelo lo anticipó. La multitud vulgar se deja llevar por apariencias y el mundo está lleno de esa multitud. No es desprecio, es diagnóstico. Todos somos vulnerables cuando no sabemos cómo funciona el poder. ¿Y entonces qué hacemos? Primero, aprender a ver más allá del carisma. Dudar de lo perfecto, de lo instantáneo, de lo que emociona demasiado rápido. Segundo, educarnos en pensamiento crítico, no solo en datos, sino en ética. Un discernimiento. Atenas lo hizo. Florencia también. Las civilizaciones fuertes cultivan sabiduría, no solo productividad. Tercero, rediseñar las reglas del juego. Instituciones con mecanismos reales de control, que premien la competencia y penalicen la farsa, porque cuando hay consecuencias reales, el incompetente no sobrevive. Un cirujano no puede fingir que opera bien. Un ingeniero no puede mentir sobre un puente que se cae. Pero en política, sí se puede. Por eso necesitamos claridad, normas, transparencia, diversidad de pensamiento y sobre todo una cultura que valore la verdad por encima del espectáculo. Maquiavelo fue malinterpretado. Lo llamaron cínico, oscuro, manipulador, pero no lo era. Él no justificaba el poder sucio, lo desenmascaraba, para que algún día lo hiciéramos mejor. No son los títulos los que honran al hombre, son los hombres los que honran el título. El poder no merece respeto solo por existir. Debe ganárselo, con responsabilidad, con verdad, con dignidad. Y tú tienes ese poder, el de pensar, el de cuestionar, el de encender una luz en medio de tanta oscuridad, porque comprender la oscuridad no es rendirse ante ella, es ganar el poder de transformarla. Y transformar algo tan arraigado como el poder no empieza arriba, empieza abajo, en lo más cotidiano, en lo más silencioso, en lo más invisible. Empieza en la forma en que educamos a nuestros hijos, en lo que valoramos cuando hablamos de éxito, en lo que premiamos, incluso sin darnos cuenta, cada vez que callamos frente al que grita, cada vez que reímos al que presume, cada vez que ignoramos al que reflexiona. Porque la mediocridad no necesita argumentos para imponerse, solo necesita repetición, y espacio, y tiempo, y lo ha tenido, durante generaciones. En muchos lugares, lo superficial ha sido ascendido, lo técnico ignorado, lo ético ridiculizado, y por eso cuesta tanto romper el patrón. Porque no es solo una cuestión de política, es una forma de cultura, de estructura, de identidad colectiva. Nos acostumbramos a líderes que improvisan, a discursos sin contenido, a promesas sin seguimiento, y cada vez que eso sucede, la inteligencia pierde un poco de terreno, y el cinismo gana uno más. Pero no siempre fue así.
En las grandes ciudades-estado del pasado, como Atenas, como Florencia, la capacidad de pensar era vista como virtud pública, no como obstáculo, no como amenaza. Allí, la oratoria se combinaba con filosofía. El discurso se conectaba con la verdad. El saber era un acto de ciudadanía, no un lujo, no una excentricidad. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo dejamos que el brillo de lo inmediato reemplazara el valor de lo profundo? Parte de la respuesta está en los incentivos. Cuando el sistema te premia por parecer, por entretener, por distraer, ¿quién va a invertir tiempo en profundizar? Cuando el algoritmo recompensa lo viral, cuando la imagen vende más que la sustancia, cuando la emoción reemplaza a la evidencia, el pensamiento se vuelve un negocio en quiebra. Y sin embargo, sigue habiendo personas que piensan, que resisten, que entienden que lo importante no siempre es lo que grita más fuerte, sino lo que permanece en silencio. Y aún así, transforma. Maquiavelo escribió El Príncipe no para que los tiranos ganaran, sino para que los ciudadanos supieran cómo jugaban los tiranos. No era una guía para dominar, era una advertencia, un mapa del terreno, para que quien tuviera ojos, viera, para que quien tuviera voz, hablara, y para que quien tuviera conciencia, no la perdiera por una bandera. El problema es que muchas veces los que pueden cambiar el sistema están demasiado ocupados sobreviviendo dentro de él. Están agotados, están solos, están confundidos o simplemente están silenciados por la rutina. Porque pensar cansa y reflexionar duele, y sostener ideas sin rendirse es una forma de resistencia que no siempre se ve, pero siempre deja huella. La mediocridad no necesita hacer mucho para ganar. Solo necesita que los mejores se cansen, se rindan, se adapten. Por eso, resistir es una decisión, una práctica, un acto de voluntad. Y no siempre será épico. A veces, solo será leer, escuchar, dudar de lo que parece obvio. A veces, será guardar silencio, para no participar en el ruido. Pero cada gesto importa. Cada elección por la verdad, aunque no tenga aplausos. Cada acto de integridad, aunque pase desapercibido. Todo eso construye. Lento, pero construye. Y sí, probablemente el sistema no cambie de la noche a la mañana. Probablemente los incompetentes seguirán apareciendo, seguirán gritando, seguirán ganando. Un tiempo más. Pero no siempre. La historia también cambia, y a veces cambia de forma inesperada, con pequeñas ideas, con gente que no parece poderosa, pero que piensa distinto y no se rinde. Porque, aunque lo parezca, el pensamiento no está en extinción, solo está en pausa, en espera, recargando fuerza, y volverá. Volverá cada vez que alguien decida leer antes de gritar, dudar antes de condenar, actuar con criterio aunque todos aplaudan lo fácil. Ese momento está cerca, no porque venga alguien a salvarnos, sino porque cada vez más personas están dejando de esperar al Salvador y están empezando a actuar, sin ruido, sin aplausos, pero con verdad. Y eso es lo que realmente le teme el poder incompetente. No le teme al escándalo, se alimenta de él. No le teme a la crítica, la convierte en marketing. Le teme al pensamiento libre, al que no se compra, al que no se rinde, al que no cambia el valor por visibilidad. Y si tú estás aquí escuchando esto hasta el final, significa que aún queda esperanza. Porque alguien como tú ya no se conforma. Ya no quiere que gane el que mejor miente, ni que suba el que más grita, ni que el mundo siga girando en favor de los que no tienen idea. Pero sí tienen poder. Quieres algo mejor, algo justo, algo verdadero. Y eso empieza en ti, pensando, sintiendo, hablando, actuando. Así que gracias por pensar, por no rendirte, por ser parte de esa pequeña minoría que todavía cree que la inteligencia, la ética y la verdad valen la pena. Porque puede que no cambies el mundo hoy, pero cambias algo, y eso es suficiente para empezar.